Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi familiar cometió un gran fallo que la condujo a quedarse sin nada, y cuando me negué a corregirlo utilizando mis propios recursos, ella reveló su auténtica personalidad y me atacó. En una boda. Mi hermana Anna, quien es 3 años mayor que yo, se casó hace 5 años con un chico realmente genial al que llamaremos Derek. La familia de Derek tiene una buena cantidad de dinero, por lo que aunque no son súper ricos, son muy cómodos, y él también es un profesional exitoso que gana un muy buen salario por sí mismo. En cambio, mi hermana nunca se ha enfocado mucho en construir una carrera para sí misma, habiendo trabajado en algunos empleos a tiempo parcial antes de conocer a Derek, pero nunca tuvo ahorros reales o planes a largo plazo de los que hablar. Siempre estuvo más interesada en actividades sociales y en disfrutar el momento, lo cual es definitivamente su elección. Cuando ella y Derek decidieron casarse, sus padres estaban bastante involucrados en la planificación, y estaban pagando gran parte de la boda mientras también los ayudaban con el pago inicial de una casa. Debido a esta implicación financiera, sus abogados sugirieron que un acuerdo prenupcial sería una decisión acertada. Derek fue muy amable cuando le planteó a mi hermana, explicándole que era principalmente una medida para proteger los activos de su familia y sus propios ahorros prenupciales, y lo describió como simplemente un procedimiento estándar para su familia. El prenupcial básicamente establecía que en el desafortunado caso de un divorcio, cada uno se iría del matrimonio con los activos que habían aportado a él. Cualquier riqueza que construyeran juntos durante el matrimonio se repartiría entre ellos, pero su herencia y la riqueza familiar preexistente no estarían disponibles. El acuerdo también incluía una cláusula de infidelidad muy clara, que especificaba que si alguno de ellos era infiel, la parte infiel no tendría derecho a ninguna forma de manutención conyugal ni a ninguna parte de los activos acumulados durante el matrimonio. Mi hermana no estaba nada contenta con el prenupcial en ese momento. Las discusiones sobre eso llevaron a muchas peleas. Incluso mi mamá se involucró en la disputa, diciéndole a mi hermana que encontraba toda la idea insultante. A lo largo de todo este proceso, decidí mantenerme al margen por completo, ya que creía que era su relación, por lo tanto, su decisión a tomar juntos. Al final, mi hermana firmó el acuerdo porque quería la gran boda y el estilo de vida cómodo que venía al estar casada con Derek, así que aceptó la condición de su familia. Durante 5 años, su vida juntos parecía perfecta desde todos los ángulos. Vivían en una hermosa casa y podían viajar bastante, y mi hermana nunca tuvo que trabajar porque Derek era muy bueno con ella y pagaba por todo. Él le compró un buen coche y se aseguró de que tuviera una generosa asignación para lo que quisiera, haciéndolo parecer un matrimonio muy feliz para cualquiera que los viera. Siempre parecía amarla mucho y era consistentemente amable y respetuoso con nuestra familia, incluyéndome a mí. Siempre he sido una persona más tranquila y reservada, y tengo un trabajo estable en un campo técnico por el que he trabajado muy duro. Aunque no gano una gran cantidad de dinero, soy muy cuidadoso y responsable con él, por lo que he estado ahorrando agresivamente durante años con el objetivo de comprar mi propio pequeño apartamento. Esta ha sido mi principal enfoque en la vida, y mi familia lo sabe bien, así que son plenamente conscientes de que tengo una cantidad sustancial de dinero ahorrado. Hace aproximadamente un mes, toda esta situación explotó de una manera terrible. Mi hermana salió con algunos viejos amigos de su ciudad natal, y durante la noche, terminó encontrándose con su exnovio de la secundaria en un bar. Aparentemente, una cosa llevó a la otra, y terminó pasando la noche con él. No fue discreta en absoluto con sus acciones, y alguien que conocía tanto a ella como a Derek los vio juntos, quien luego le contó a un amigo de Derek, quien luego le contó a Derek. No había manera alguna para ella de mi hermana negó lo sucedido, pero al final admitió lo ocurrido cuando él se lo reprochó. Derek estaba completamente devastado por la noticia y le pidió que empacara un bolso y dejara la casa ese mismo día. Le dejó claro que iniciarían el proceso de divorcio de inmediato, manteniéndose firme en su decisión porque dijo que nunca más podría confiar en ella. Mi hermana llegó a la casa de mi mamá en un estado de angustia total, llorando y diciendo que su vida había terminado. Durante el último mes, la casa de mi mamá se ha convertido en el centro de todo este drama mientras mi hermana ha estado allí, pasando sus días llamando a abogados y tratando desesperadamente de encontrar una forma de impugnar el acuerdo prenupcial que firmó voluntariamente. Todo esto desembocó en lo que ocurrió anoche, cuando mi mamá y mi hermana me hicieron sentar para una conversación muy seria. Me explicaron que los abogados con los que mi hermana ha hablado le han dicho lo mismo, que el acuerdo prenupcial es muy sólido y a prueba de balas, especialmente con la cláusula de infidelidad clara. Dijeron que pelearlo en la corte sería increíblemente costoso y las posibilidades de ganar eran extremadamente bajas.
Mi hermana no tiene dinero propio para financiar esa pelea, ya que no tiene ahorros en absoluto, a pesar de la generosa asignación que Derek le había dado durante años, porque lo gastó todo en ropa, visitas al salón y almuerzos con sus amigas. Luego, mi hermana explicó que su única opción era contratar a un abogado muy agresivo y costoso que dice especializarse en impugnar este tipo de acuerdos. Me dijo que este abogado cree que podría haber una pequeña posibilidad de argumentar por algún tipo de acuerdo, pero que requeriría una larga y caótica batalla legal para intentarlo siquiera. Finalmente, llegaron al punto principal de la conversación, cuando mi hermana me dijo que necesitaba 50,000 pesos para la provisión legal y los honorarios futuros de este abogado. Me miró directamente, con mi mamá sentada justo a su lado asintiendo en señal de apoyo, y me pidieron que le diera el dinero de mis ahorros personales. Permanecí sentado por un momento solo para asegurarme de haberlos escuchado correctamente, ya que casi no podía creer que me estaban pidiendo que les diera el dinero que había ahorrado para mi apartamento, el mismo dinero por el que había trabajado todos los días durante los últimos 10 años. Querían que se lo diera a mi hermana para que intentara conseguir dinero de su esposo, el hombre con el que ella había engañado. Les dije que no. Permanecí muy tranquilo y sereno cuando simplemente dije, no voy a hacer eso. La reacción ante mi negativa fue inmediata e increíblemente explosiva. Mi hermana comenzó a gritarme y llamarme egoísta, gritando que siempre había estado celosa de ella y que ahora estaba feliz de verla sufrir. Insistió en que era mi hermana y que la familia debía ayudarse mutuamente sin importar las circunstancias. Mi mamá se sumó rápidamente, diciéndome que tenía un deber con mi hermana y que yo tenía suficiente dinero ahorrado mientras que mi hermana no tenía nada. Dijo que estaba siendo despiadado y que la estaba decepcionando en su mayor momento de necesidad, llegando incluso a decir que todo era culpa de Derek por tener un prenup tan horrible en primer lugar, presentando a mi hermana como la víctima. No discutí con ellos y en cambio simplemente repetí que mi respuesta era no. Les dije que mis ahorros eran para mi propio futuro y que no los gastaría en sus honorarios legales. También dije que su situación era el resultado directo de sus propias acciones porque había firmado el prenup y ella fue la infiel. Estas eran sus elecciones y no sería yo quien pagara las consecuencias de esas elecciones. Luego me levanté de mi silla y salí de la casa de mi mamá, y desde ese momento, mi teléfono ha estado sonando sin parar con una interminable cantidad de llamadas y mensajes de texto de ambos. También se ha expandido para incluir a algunas de mis tías, quienes solo han escuchado la versión emocional y parcial de la historia de mi hermana. Todos me llaman egoísta y desleal. No he respondido a ninguno de ellos y siento que estoy viviendo en un mundo loco. Soy yo quien trabajó duro y fue responsable, mientras que ella fue quien cometió un terrible error y ahora está enfrentando las consecuencias a las que accedió por escrito. Sin embargo, de alguna manera, me están posicionando como el malo de toda esta situación. Así que, Reddit, ¿estoy mal por negarme a darle a mi hermana el dinero que ahorré para mi propia casa para financiar su batalla legal por el divorcio? Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original, porque fue increíblemente útil ver que no estoy completamente loco por pensar de la manera en que lo hago. He leído muchos de los comentarios y el juicio parece ser mayoritariamente NTA, por lo cual agradezco la claridad. Todavía no he tenido contacto con mi familia desde la gran discusión, pero desafortunadamente la situación ha seguido empeorando, así que pensé que debería publicar una actualización para documentar lo que ha estado sucediendo desde entonces. Después de salir de la casa de mi mamá esa noche, los mensajes enfadados y llamadas continuaron durante 2 días seguidos sin parar. Los mensajes no solo eran de mi mamá y mi hermana, Anna, porque mi mamá claramente había llamado a sus hermanas, mis tías, y les había dado una versión muy parcial y emocional de los eventos. Como resultado, recibí largos mensajes de 2 de mis tías diciéndome lo profundamente decepcionadas que estaban conmigo. Decían que Anna había cometido un error, pero insistían en que Derek estaba siendo cruel al echarla sin nada. Me regañaron diciendo que la familia es todo lo que tenemos y que debería estar allí para mi hermana. Incluso una de ellas dijo que el dinero es solo papel, pero la familia es para siempre. Es muy fácil para ellas decir tales cosas, ya que ninguna le ha ofrecido a Anna su propio dinero, y solo esperan que yo sea quien lo proporcione. Decidí no responder a ninguno de esos mensajes y en su lugar puse mi teléfono en silencio, ya que necesitaba concentrarme en mi trabajo y las notificaciones constantes lo estaban haciendo imposible. Después de alrededor de 48 horas de esto, después de un constante bombardeo, finalmente se detuvieron los mensajes, y pensé que tal vez se habían dado por vencidos y me iban a dejar en paz. Estaba muy equivocado, porque el silencio fue solo un preludio de que estaban intentando una nueva estrategia. Hace unos días, mi hermana Ana hizo una publicación larga y emocional en su cuenta de redes sociales.
No usó mi nombre directamente, pero era muy obvio para cualquiera que nos conoce de quién estaba hablando. Escribió una larga y triste historia sobre cómo estaba pasando por el peor momento de su vida, hablando de estar destrozada y abandonada por aquellos cercanos a ella. Luego añadió una parte específica sobre cómo algunos miembros de la familia, que creería serían tus mayores apoyos, pueden resultar ser las personas más egoístas de todas. Continuó escribiendo sobre cómo algunas personas acumulan su dinero y prefieren ver a su propia familia ahogarse antes que tender una mano, y lo terminó con una frase vaga sobre cómo realmente descubres quién es tu verdadera familia en tiempos difíciles. Muchos de sus amigos, que no conocen la historia completa, dejaron comentarios llenos de apoyo para ella, escribiendo cosas sobre lo fuerte que era y lo terrible que era que la trataran de esta manera. Algunos conocidos en común que nos siguen a ambos me han estado mirando extraño últimamente, y sé que es porque vieron la publicación. Mi hermana siempre ha sido muy buena en hacerse la víctima, una habilidad que ha estado perfeccionando toda nuestra vida. Cuando éramos niños, si rompía algo, lloraba de manera tan convincente que mis padres terminaban culpándome por haberla molestado, y esto se siente como la versión adulta de ese mismo comportamiento. La publicación en redes sociales fue molesta, pero sabía que podía ignorarla. Lo que sucedió después, sin embargo, fue mucho más difícil de ignorar. Anoche, mi madre apareció en mi edificio de apartamentos sin avisar. Vivo en un edificio seguro, por lo que necesitas que te den acceso para entrar, y alrededor de las 8 de la noche, sonó el interfono, revelando que era ella. No me había llamado antes para decir que venía. Acaba de aparecer en mi puerta. No quería dejarla entrar, pero al mismo tiempo, no quería que armara un escándalo en el vestíbulo para que lo vieran todos mis vecinos, así que la dejé subir. En cuanto entró a mi apartamento, empezó de nuevo conmigo, pero esta vez no gritaba, sino que intentaba una táctica diferente. Lloraba mientras me decía que Ana no estaba comiendo y lloraba todo el día, y afirmaba estar preocupada por la salud mental de Ana. Decía que yo era frío y que mi negativa a ayudar estaba empujando a Anne al límite. Me informó de que Derek le había dado oficialmente a Ana los papeles del divorcio y ya había cancelado todas sus tarjetas de crédito, dejándola completamente dependiente de mi mamá, que está jubilada y vive con un ingreso fijo. Luego pasó a hablar de mis ahorros de nuevo, diciendo cosas como: tienes todo ese dinero guardado en una cuenta bancaria donde no está haciendo nada, mientras tu hermana está sufriendo en este momento. Siempre puedes ganar más dinero, pero solo tienes una hermana. Intenté explicarle que el dinero no estaba simplemente allí, sino que era el resultado de años de sacrificio personal. Le recordé que no iba de vacaciones, no compraba cosas caras y trabajaba horas extras siempre que era posible, todo para construir ese fondo para mi seguridad futura. Su actitud cambió al instante cuando dije eso, y las lágrimas se detuvieron mientras su rostro se endurecía. Me dijo que nuestro padre, que falleció hace 10 años, estaría avergonzado de mí por mi egoísmo, diciendo que siempre valoraba la familia por encima de todo lo demás. Luego me acusó de pensar que era mejor que ellos simplemente porque tenía un mejor trabajo y había ahorrado mi dinero, y dijo que estaba menospreciando a mi hermana. La conversación siguió en círculos a partir de ahí, pero mantuve mi postura y le dije que mi decisión era final. Finalmente, se enojó nuevamente y empezó a señalar cosas en mi pequeño apartamento, como mi televisor y mi computadora portátil, sugiriendo que podría, si realmente quisiera ayudar, podría vender esas cosas. La actitud de superioridad que mostraba era realmente impactante, ya que verdaderamente cree que mis posesiones personales son un fondo común familiar al que ella y mi hermana deberían tener libre acceso. Finalmente, me harté del argumento circular y le dije que había terminado la conversación y que necesitaba irse de mi casa. Ella se negó rotundamente, se sentó en mi sofá y afirmó que no se iría hasta que accediera a ayudar a mi hermana. Entonces le dije que si no se iba, no tendría más opción que llamar a seguridad del edificio. Fue entonces cuando finalmente se puso de pie. Se acercó a mí y, por un momento, sinceramente pensé que podría volverse física. En cambio, simplemente se acercó mucho a mi rostro y me dijo que me arrepentiría, susurrando que cuando fuera viejo y estuviera solo con mi dinero, recordaría este momento y me daría cuenta de lo que había perdido. Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Ahora he bloqueado los números de teléfono de mi mamá y mi hermana, y también bloqueé a mis tías que me estaban enviando mensajes. Sé que es un paso importante a tomar, pero siento que no tengo otra opción porque no respetarán mis límites y la presión no cesará. Estoy preocupado por lo que intentarán a continuación, ya que la publicación en redes sociales y mi mamá apareciendo en mi apartamento parecen una escalada significativa.
Siento que esto es solo el comienzo de una lucha más larga, y aunque no estoy cambiando de opinión sobre el dinero, estoy empezando a darme cuenta de que mi relación con mi mamá y mi hermana podría quedar permanentemente dañada por esto. Actualización 2. Han pasado algunas semanas desde mi última actualización, y pensé que al bloquear sus números y tener esa confrontación final con mi madre, allí acabaría el acoso. Fui muy ingenuo al pensar eso, porque la situación ha escalado de formas que no esperaba, y ahora ha impactado directamente mi vida profesional. Tras bloquear sus números, tuve alrededor de una semana de maravillosa paz. Aproveché esos momentos de tranquilidad para dedicarme a trabajar, volver a casa y enfocarme en mi propia vida. Empecé a sentir que finalmente podía superar todo este lío, pero entonces comenzaron los correos electrónicos. Ellos debieron haberse dado cuenta de que sus números de teléfono estaban bloqueados, así que simplemente pasaron a una forma diferente de comunicarse conmigo. El primer correo era de mi hermana, Anna, y era un mensaje largo y enredado que era una extraña combinación de acusaciones y súplicas. Ella escribió que el abogado de Derek le había enviado una carta a su propio abogado, que oficialmente establecía su intención de hacer cumplir el acuerdo prenupcial en su totalidad, lo que significaba que no recibiría absolutamente nada. La carta también dejaba claro que tenían pruebas definitivas de su infidelidad, por lo que no había sentido en intentar siquiera luchar contra ese hecho. Su correo electrónico continuaba diciendo que su abogado ahora la estaba dejando como cliente porque no podía pagar la tarifa de retención inicial, y estaba claramente en pánico. Me acusó nuevamente de abandonarla y dijo que estaba tomando partido por Derek en su contra. Escribió que yo no tenía idea de lo que era que tu vida entera te fuese arrebatada de repente, olvidando convenientemente mencionar que ella fue quien tiró de la cuerda de la granada. El correo electrónico terminaba con otra fuerte exigencia de los 50,000 pesos, a los que llamaba su última oportunidad de obtener algún tipo de justicia. No respondí al correo electrónico y en su lugar, creé un filtro para enviar cualquier correo futuro de ella, mi madre o mis tías directamente a una carpeta separada que no reviso. Unos días después de ese correo, estaba en el trabajo. Alrededor de las 11 de la mañana, estaba en una reunión con mi equipo cuando una de las recepcionistas se acercó y me informó en voz baja que había un visitante esperando en el vestíbulo. No esperaba a nadie, así que estaba confundido, y cuando llegué al vestíbulo, me quedé completamente en shock al ver a mi madre sentada allí. Nunca le había dicho a mi madre el nombre exacto de mi empresa actual, pero supongo que de alguna manera lo descubrió. Me acerqué y le pregunté qué hacía allí, asegurándome de mantener mi voz baja porque la recepcionista estaba justo allí en el mostrador. Mi mamá se levantó y comenzó a hablar en voz alta y dramática para que todos escucharan, diciendo que estaba allí porque su hija estaba en una terrible crisis y su otra hija se negaba a ayudar. Alegaba que no sabía qué más hacer y que se sentía desesperada. Mi rostro ardía de humillación cuando algunos de mis colegas que pasaban se detuvieron para ver la escena que se desarrollaba. Traté de sacarla del vestíbulo, pero ella se apartó de mi brazo y empezó a llorar en voz alta. Me dijo que Ana pronto se quedaría sin hogar y que yo estaba ahí sentada en mi elegante oficina, fingiendo como si mi familia ni siquiera existiera. Le dije que eso era completamente inapropiado y que necesitaba irse inmediatamente, pero ella simplemente se dirigió a la recepcionista y dijo, ¿puedes creerlo? Su propia hermana está sufriendo y ni siquiera la ayuda. ¿Qué clase de persona hace eso? Estaba totalmente mortificada. Así que la llevé a la puerta y básicamente tuve que empujarla fuera del edificio. Se quedó en la acera justo afuera de las puertas de vidrio y me miraba con una expresión de puro enojo. Regresé a mi reunión e intenté fingir que nada había pasado, pero era imposible. Mi jefe vino luego a mi escritorio para preguntar si todo estaba bien. Y aunque fue muy profesional al respecto, estaba claro que el incidente había causado una alteración significativa. Solo le dije que era un asunto privado de familia y le aseguré que no volvería a ocurrir. Esa noche, estaba tan enojada que apenas podía pensar con claridad, porque ir a mi trabajo era un límite que ni siquiera pensé que ella cruzaría. Fue un intento tan claro y manipulador de usar la vergüenza pública para conseguir lo que quería. Al día siguiente, las cosas lograron empeorar aún más cuando Ana de alguna manera encontró mi dirección de correo electrónico de trabajo. Envió un nuevo correo electrónico no solo a mí, sino también incluyó a mi jefe, cuyo correo está registrado en el correo de la empresa, así como la dirección de correo electrónico de recursos humanos de la empresa en general. El correo que envió fue una completa y total fabricación de la verdad, en la que escribió que yo estaba reteniendo fondos familiares que debían ser compartidos entre nosotros después de que nuestro padre falleciera.
Alegaba que estaba abusando financieramente de mi posición como supuesta albacea de su testamento, lo cual no es verdad, ya que en realidad no soy ni nunca fui albacea de nada, y la estaba dejando en la miseria. Para hacer su historia más convincente, adjuntó una copia de la demanda de divorcio del abogado de Derek para demostrar su situación desesperada, presentándome como una fría y calculadora ladrona que le estaba robando a su propia hermana. Esto creó un gran problema para mí en el trabajo, y mi jefe me llamó inmediatamente a su oficina con un representante de recursos humanos, y tenían impreso su correo electrónico sobre la mesa. Fueron muy serios al decirme que se trataban de acusaciones muy graves y que la empresa debía tomarlas en serio por motivos legales. Tuve que explicarles toda la miserable situación. Les mostré los mensajes de texto y los correos electrónicos anteriores de Ana y mi mamá para demostrar el largo patrón de acoso y para mostrar que la historia de su correo era completamente falsa. Tuve que explicarles que no había fondos familiares y que el dinero eran mis ahorros personales de mi propio salario. Al final, mi jefe y el representante de recursos humanos fueron comprensivos, ya que pudieron ver por la evidencia que yo era la que estaba siendo acosada. Sin embargo, me dijeron muy seriamente que tenía que asegurarme de que este drama familiar no se derramara de nuevo en el lugar de trabajo. Documentaron el incidente, y aunque me aseguraron que no afectaría mi trabajo, ahora forma parte de mi expediente permanente de empleado. Me vi obligado a que un abogado enviara una carta formal de cese y desista tanto a mi hermana como a mi madre, exigiéndoles que dejen de contactarme en mi lugar de trabajo. El estrés de todo esto es insoportable porque mi hermana no solo intentó avergonzarme. Ella intentó activamente dañar mi carrera y mi reputación profesional. Ya no se trataba de pedir ayuda de mi parte. Claramente era una cuestión de venganza. Como no pudo obtener mi dinero, decidió intentar perjudicar mi capacidad de ganarlo por mí mismo. Ahora estoy investigando cuáles son mis opciones legales si este acoso continúa, porque casi estoy seguro de que así será. Actualización 3. Hola de nuevo. Han ocurrido muchas cosas desde mi última actualización, donde describí el terrible incidente de mi madre apareciendo en mi trabajo y mi hermana enviando un correo electrónico a mi jefe. La carta legal que envié pareció funcionar por un tiempo, ya que los correos electrónicos y el contacto directo se detuvieron durante un tiempo. Sin embargo, el conflicto ahora ha escalado a algo físico y, francamente, bastante aterrador. Después del incidente en mi trabajo, hice un esfuerzo consciente por aislarme por completo de ellos, llegando incluso a cambiar mi dirección de correo electrónico personal. También ajusté al máximo la configuración de privacidad de mis redes sociales. Aunque parecía que vivía en una fortaleza, parecía necesario para mi tranquilidad. Me enfoqué en mi trabajo y en mi plan de comprar un apartamento, y de hecho hice una oferta por un lugar pequeño que fue aceptada. Por primera vez en meses, sentí un verdadero avance en mi vida. Sin embargo, esa sensación de paz se rompió completamente el fin de semana pasado, cuando teníamos una prima que se casaba. Estaba muy indeciso en ir a la boda porque sabía que mi madre y mi hermana estarían allí, pero la prima que se casaba es alguien con quien siempre he sido cercano, y no quería perderme su boda por el drama. Pensé que podríamos, como adultos, al menos ser civilizados en un entorno público por unas horas por el bien de nuestra prima. Pero resultó ser un cálculo significativo por mi parte. Llegué al salón de recepciones e hice mi mejor esfuerzo por pasar desapercibido, encontrando una mesa con algunos amigos donde intenté simplemente mezclarme. Vi a mi madre y a Ana al otro lado en la habitación, podía sentir que me observaban. Durante aproximadamente una hora, no pasó nada y ellos se quedaron en su lado de la habitación mientras yo permanecía en el mío, así que empecé a relajarme un poco. Entonces, en un momento de calma cuando la banda estaba en un descanso, Ana comenzó a caminar deliberadamente hacia mi mesa. Sostenía una copa de vino tinto y tenía el rostro adusto y enojado a medida que se acercaba. Mis amigos en la mesa se pusieron tensos, ya que sabían partes de la historia de lo que estaba sucediendo. Ana se detuvo justo frente a mí y al principio no dijo nada, simplemente me miró fijamente. Luego, comenzó a hablar. Dijo que había visto en las redes sociales que estaba comprando un apartamento, lo cual seguramente le habría comentado un amigo en común. Luego dijo que debía ser agradable estar comprando una casa mientras ella estaba a punto de ser expulsada de la casa de mi mamá porque mi mamá ya no podía mantenerla. No entré en sus provocaciones y solo la miré, diciéndole que ese no era el momento ni el lugar para tener esa conversación. Sus ojos se estrecharon ante mi respuesta y me dijo, no tienes corazón. Eres igual que nuestro padre, frío y egoísta. La mención de nuestro padre, especialmente en ese contexto, fue un golpe muy bajo, y era la misma línea que mi madre había usado conmigo antes,
como si fuera su arma predilecta. En ese momento, me levanté de mi silla y le dije que me iba, ya que no quería armar un escándalo en la boda de mi prima. Mientras me daba la vuelta para irme, hizo algo que nunca hubiera imaginado ni en mis sueños más salvajes: arrojó toda su copa de vino tinto sobre mí. El líquido oscuro cubrió la parte delantera de mi vestido, que era de un color claro, y se arruinó al instante y por completo. Toda la mesa jadeó de sorpresa y la gente en mesas cercanas se volteó para mirar el alboroto. Me quedé en shock por un segundo, pero luego una cantidad increíble de ira me invadió y me volví para enfrentarla. Antes de que pudiera decir o hacer algo, ella se abalanzó hacia mí y empecé a intentar rascar mi rostro, todo mientras ella gritaba sobre cómo le había arruinado la vida. Fue un colapso público completo y total en medio de la recepción de la boda. Mis amigos y un par de los padrinos de boda de mi primo saltaron y lograron separarla de mí mientras ella seguía gritando y forcejeando contra ellos. Mi madre se acercó rápidamente, pero no para controlar a su hija, sino para defender sus acciones. Inmediatamente comenzó a gritarme, preguntándome qué había dicho para que Ana se enojara, tratando de culparme por haber sido atacado físicamente por ella. La escena se convirtió en un caos total, y la novia, mi prima, estaba llorando viendo cómo su boda se desmoronaba. Su nuevo esposo lucía totalmente furioso por la interrupción. La boda fue completamente arruinada por su comportamiento. La seguridad del lugar finalmente llegó y escoltó tanto a Ana como a mi madre fuera del edificio, y gritaban insultos todo el camino. Me quedé ahí de pie, cubierto de vino y temblando de rabia. Mi primo y su esposo se acercaron a disculparse conmigo, lo cual era absurdo porque no era su culpa. Les dije que estaba bien y que sentía mucho que su día especial hubiera sido arruinado por mi familia. Me fui poco después. Al día siguiente, tenía arañazos visibles en mis brazos y cuello de donde Ana me había agarrado, así que fui a la comisaría. Presenté una denuncia formal por agresión en su contra, y les proporcioné los nombres de los testigos de mi mesa y la información de contacto del equipo de seguridad del lugar. Ya no voy a ser pasivo en esta situación, porque mi hermana me atacó físicamente, y mi madre lo permitió y lo defendió. Esto ya no es solo una disputa familiar sobre dinero, se ha convertido en un asunto serio de mi seguridad personal. También he estado en contacto con un abogado para obtener una orden de restricción en su contra, y ese proceso ya está en marcha. Nunca en mi vida pensé que tomaría medidas legales contra mi propia hermana y madre, pero su comportamiento creciente me ha dejado sin otra opción. Me han acosado, intentado arruinar mi carrera y ahora me han agredido físicamente en un lugar público. No hay marcha atrás desde este punto, y cualquier posibilidad de reconciliación, por remota que pareciera, ha desaparecido por completo. Me han mostrado quiénes son en realidad, y mi prioridad ahora es protegerme, tanto legal como físicamente. Actualización final. Esta será mi última actualización sobre todo este asunto. Los eventos de los últimos meses finalmente han llegado a su conclusión, aunque no es una feliz de ninguna manera. Estoy escribiendo esto principalmente para mi propio sentido de cierre y para documentar el resultado final para cualquiera que haya seguido esta difícil historia. Después de la agresión en la boda de mi prima, procedí con las acciones legales que mencioné en mi última publicación. El informe policial que presenté resultó en cargos oficiales por agresión contra mi hermana, Ana, especialmente dado que había testigos más que suficientes dispuestos a dar declaraciones sobre lo que vieron suceder. El proceso legal es bastante lento, pero avanza como debería. También logré obtener una orden de restricción contra Ana y mi madre, la cual un juez concedió después de escuchar mi testimonio y revisar todas las pruebas que proporcioné. Estas pruebas incluyeron los correos electrónicos que enviaron a mi trabajo, la documentación de la visita de mi madre a mi oficina y el informe policial oficial de la agresión en la boda. Ahora tienen prohibido legalmente acercarse a mí, a mi casa y a mi lugar de trabajo, y no está permitido que se comuniquen conmigo directa o indirectamente. Puede que solo sea un trozo de papel, pero establece un límite legal claro con graves consecuencias si es cruzado alguna vez. El cierre de la compra de mi apartamento se realizó sin problemas, y ahora vivo en mi propia casa. Es un lugar pequeño, pero es mío, y lo más importante, es un lugar tranquilo y seguro donde nadie puede aparecer sin previo aviso para acosarme. El proceso de mudarnos y organizar todo ha sido una distracción bienvenida de todo lo demás, y se siente como la única cosa positiva que ha salido de este miserable año. La situación en nuestra familia ampliada ha sido sombría y triste de ver. Mi madre y Ana se han aislado por completo de todos, porque después del espectáculo que armaron en la boda, nadie está tomando su parte ya. Mis tías,
que rápidamente me escribieron al principio expresando su decepción, ahora han guardado un completo silencio. Me enteré a través de mi primo de que mi mamá ha estado llamándolas, tratando de que hablen conmigo en su nombre o le presten dinero, pero todas se han negado rotundamente a involucrarse más. El divorcio de Anna de Derek ya es final, y como todos esperaban, el acuerdo prenupcial se aplicó completamente. Ella no recibió nada de sus bienes ni ningún tipo de pensión alimenticia, y escuché que tuvo que vender el auto que él le había regalado solo para pagar algunas de sus consultas legales iniciales y sus gastos básicos de vida. La situación financiera de mi madre tampoco es buena, ya que vive con un ingreso fijo de jubilación y simplemente no puede mantener a otro adulto indefinidamente. Según mi primo, su relación se ha vuelto muy tensa, y viven juntas en la pequeña casa de mi mamá donde el estrés y el resentimiento son constantes, desencadenando discusiones frecuentes y ruidosas. Al parecer, Anna no ha hecho ningún esfuerzo por encontrar trabajo, y parece que aún espera que una solución mágica aparezca de la nada. No he visto ni hablado con ninguna de ellas desde la boda, y mi vida ahora es mucho más tranquila, aunque también más solitaria. Mi madre y mi hermana, a pesar de todas sus terribles faltas, eran una parte significativa de mi vida, y ahora esa parte ha sido amputada por completo. Gracias por leer. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.